Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ángela Arias de Azul Colombia, quien les da la bienvenida a nuestra sesión junto con Tricentis. El tema que trataremos hoy es cómo superar el cuello de botella número 1, las pruebas. Muchas gracias por estar aquí y los dejo con Danilo Valle. Gracias. Muchas gracias, Ángela. Gracias, Luis Fernando y Eliana. Y hola a todos. Muchas gracias por participar en esta sesión, más una de Tricentis con Azul Colombia. Yo soy Daniel do Valle, Solution Architect de Tricentis, y hoy vamos a hablar de testes funcionales y no funcionales utilizando Tosca, pero también Tricentis Neoload, y cómo podemos reutilizar la misma definición de pruebas con Tricentis Neoload. Yo voy a salir del vídeo, así se puede mirar más en la presentación, y ahí podemos hablar entonces de una pequeña agendita donde vamos a hacer una introducción, hablar de la parcería de SAP con Tricentis, hablar muy rápidamente de la plataforma de Tricentis, hacer una revisión del Model-Based Test Automation de Tricentis Tosca para aquellos que no miraron en el pasado, pero tenemos muchas otras sesiones con Azul Colombia que pueden ser revisadas en el video. Y ahí entonces vamos a hablar de Neoload, tanto en la parte GUI cuanto la parte web, perdón. Empezamos entonces con una introducción. En esta introducción gostaria de pasar algunos datos con ustedes, con números muy importantes que hablan de las migraciones S4 y cuánto son los riesgos de ese proyecto y algunos de los datos que Gartner, McKinsey nos dan. Empezamos con el primer dado, que es la cuestión de la percepción de falla. 60% de las migraciones tienen una percepción que se fallaron porque el negocio imagina que los procesos no están totalmente comportados por la funcionalidad que fueron impactadas. Entonces, especialmente por una parte funcional, pero también por una parte no funcional de performance, o sea, hay algún tipo de demora, algún tipo de retraso, algún tipo de impacto de cuestión no funcional. Aunque este punto sea resoluto, y ahí tenemos todo bien, por lo menos en el papel, tenemos entonces también un problema de adopción. Sabemos que 70% de esos programas pueden tener problemas por cuestiones de la adopción, por una gestión del rollout, por un delay del time to market, y cuando se tiene problemas como este, se puede retrasar el time to market hasta 70%. O sea, miramos esto de forma muy común. Los proyectos se planean para hacer 2 años y acaban terminando después de 2, 3 años con retrasos y muchos millones de dólares que están siendo gastos en este tiempo. Y ahí con todo esto se tiene lo que es de facto algo inevitable, que es un aumento en los gastos en esta implementación, y ahí miramos que 60% siempre son a más do que se estaba planeado, debido a la demanda, debido a un montón de otros factores que están dentro de las actividades que se tienen que ser hechas y muchas veces no son planeadas. Y ahí entonces miramos por qué tenemos entonces la application performance, o sea, las pruebas no funcionales, las pruebas de load and performance son muy importantes para el negocio, mucho llave para el negocio. Y ahí entonces vemos los 4 beneficios para este tipo de pruebas, que son exactamente los impactos caso este no sean hechos. O sea, se hace una prueba de performance, tenemos una reputación de la marca, tenemos una ventaja competitiva, queremos un aumento de los lucros y también un aumento de los usuarios, y todo eso se pierde caso esto no sea hecho. 2 ejemplos que gostaria de compartir con usted, y ahora estamos en el mes de noviembre, la semana que viene acá en Estados Unidos tenemos el Thanksgiving, después de Thanksgiving siempre es el Black Friday, el día que se hace las ventas, las promociones y todo más. En noviembre de 2019, un retail acá en Estados Unidos, Costco, tuvo una pérdida en sus ventas de más de 11 millones estimados, porque no estaban preparados con la cuestión online. O sea,
Se hicieron muchos planeamientos online, más do que las ventas físicas, y ahí entonces, después del día de Thanksgiving, se tiene un outage de su sistema, y entonces el sistema se quedó parado por más de 16 horas. Imagina, en el día más competitivo, el día más de mayor número de vendas de todo año, se para por casi todo el día, entonces el impacto millonario. Un otro ejemplo es cuando el Disney lanzó el Disney Plus, el sistema de subscription de los videos, de los cinemas de Disney, y en el primer día más de 10 millones de subscribers fueron impactados porque no estaban preparados. Entonces, hay un impacto muy grande, todos estos impactos son recordados y después se tornan causas que las personas van a hablar y van a recordar, y se crea muchos problemas en la reputación de la marca y en la competitividad. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque las expectativas del usuario por las aplicaciones son mucho altas. Tenemos que 35% de los usuarios terán una percepción negativa si su website, si el acceso está bajado o si es más devagar. 37% de los usuarios se demora más de 3 segundos, van a hacer las compras en otro lugar. O sea, es muy importante, muy competitivo. En estos dos primeros puntos, gosto siempre de hablar de que es el líder del e-commerce, que es Amazon, ¿verdad? No sé si usted tiene esta experiencia, pero yo ayer quería comprar un nuevo teclado, un nuevo mouse, y la experiencia es muy rápida, el clic muy rápido, y ahí la entrega aún más rápido. En el día siguiente ya se entregó todo el producto. Entonces, la percepción de cuánto las empresas trabajan para llegar a esta agilidade, esta velocidade é muito importante, especialmente no dia de hoje, especialmente no pós-pandemia, onde temos a maioria das pessoas online e virtuais. E aí, então, 88% dos executivos que são impactados por este tipo de performance com problema, então, impactam também em seus trabalhos, e aí também nas aplicações, tanto internas quanto externas. E aí, então, todos esses dados são muito importantes para nós levarmos em conta e também considerarmos as provas, não só funcionais, mas também não funcionais de load and performance. Quando falamos de Tricentis e de SAP, falamos de uma parceria que é uma parceria, como diz o Marketeer, uma vez em uma década. Que esse anúncio, no ano passado, se tornou um anúncio muito importante que acelerou muito a adoção de SAP, e já temos um montão de novos clientes em conjunto com SAP e também com outros grandes parceiros integradores mundiais que têm SAP, que vão passar pelo S/4HANA, que estão passando no processo de migração, e aí querem uma solução que pueda, de verdade, ayudar com as soluções que SAP já tem, ou seja, complementando as soluções de SAP e permitindo que as soluções da nuvem possam, então, ser implementadas de forma muito mais rápida que onde nós estamos indo. Muito bem. Passamos, então, para falar da plataforma de Tricentis. A plataforma de Tricentis, então, tem uma série de produtos, a plataforma mais completa de mercado, no quesito de ferramentas de qualidade, pero en questão de los produtos com parceria com SAP, temos 3 produtos, de verdade 4, pero 3 produtos que vamos falar hoje. O primeiro é que contesta a pergunta o que temos que testar, e falamos do Change Impact Analysis, a análise de impacto das pruebas. O segundo ponto é a pergunta funciona, e aí hacemos as pruebas de automatização contínua, e para contestar a pergunta escala, temos a ferramenta de load testing. No mundo SAP, estas ferramentas se chamam SAP Change Impact Analysis, ou CIA, SAP Enterprise Continuous Testing, ou ACT, e Enterprise Performance Testing, ou EPT. E estes mesmos produtos têm um nome no mundo Tricentis, que se chamam Live Compare, Tosca e Neon. São os mesmos produtos comercializados por 2 canais distintos. Bueno,
Hablamos de esto, entonces vamos a entrar en el mundo de automatización del Enterprise Continuous Testing con Tricentis Tosca y vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre Tosca. Tosca, entonces, es la herramienta número 1 de mercado de las pruebas automatizadas y continuas. Está en los cuadrantes de Gartner como el líder a más de 6 años, pero también en IDC, también en Forrester. Y hacemos pruebas fin a fin baseadas en modelos, o sea, no se hace scripts. Tenemos gestión de datos disponibles, tenemos pruebas baseadas en riesgo con risk-based testing, también tratando de la reducción del número de cantidad de pruebas con algoritmos de optimización de datos. Incluimos la virtualización de servicios también en forma de no-code model-based, donde se puede crear servicios virtuales, entornos virtuales para se probar fin a fin, juntamente con nuestras soluciones. Todo esto hecho tanto en el GUI, en las APIs, los servicios y también la base de datos. Pero más importante de eso todo, con resultados de automatización que pasan de más de 80-90% y son también muy estables y son sostenibles. Se quedan siempre independientes de los releases que se van a vir en el futuro, como se pasa en muchas de las soluciones pasadas, legado de automatización. El punto inmediato y más importante de Tricentis Tosca es el Model-Based Test Automation, MBTA, donde los scripts que antes eran hechos con desarrollo, con programadores, con desarrolladores, ahora no son más scripts, son test cases. Entonces acá se mira una comparación de un modelo de Tosca en el lado izquierdo, donde se tienen informaciones de negocio, informaciones que se pueden leer, se pueden comprender. En el lado derecho, un script de Selenium que hace el mismo. Solo para mostrar cómo se puede ganar en productividad, cómo se puede ganar en abrangência, cómo se puede ganar en términos de aumentar la cantidad de automatizaciones por la facilidad de la herramienta. Vamos entonces pasar aquí para la herramienta y vamos entonces hacer una breve demostración del model base. Tenemos entonces los test cases. Yo voy a hacer un login en SAP Fiori para el ejemplo de hoy. En SAP Fiori yo voy a crear un modelo para mostrar para ustedes cómo esto es fácil. Aquí tenemos algunos modelos ya listos, como por ejemplo el login, el SAP GUI, el toolbar, pero vamos a crear. Entonces acá seleccionamos Scan Application. Esto podemos hacer en el right click, pero también arriba en el control. Y ahí entonces cuando tenemos una selección de la aplicación, escaneamos el Xscan de Tosca, viene donde se permite entonces solamente seleccionar simplemente los objetos que queremos probar. Y para esta breve demostración, yo voy a seleccionar algunos de estos controles, como algunos de los links y también de los boxes dentro de Fiori, para que ustedes miren cómo esto es sencillo de se crear. Yo puedo regresar acá, yo puedo continuar con el flujo, pero vamos a parar por acá y mirar lo que tenemos entonces como la creación. Acá tenemos entonces un modelo que tiene un screenshot, que tiene todos los objetos. Podemos cambiar el nombre para decir que este es un modelo de Fiori, del home de Fiori. Y para crear un test case, todo lo que tenemos que hacer es un drag and drop. Arrastamos, soltamos en el test case. Y en este test case que tenemos anteriormente el login, ahora tenemos la selección del home, donde podemos entrar datos. Y en este caso, datos, simplemente clicar en uno de los controles, que en este caso el Create Sales Order, y la ejecución es muy sencilla. Right click, Scratchbook, que es un debug version, y ahí podemos entonces ejecutar. Eso Tosca, esa es la ejecución, mucho rápido, que yo tampoco puedo pasar, y ahí pasamos para el VA01, el Create Sales Order, y podemos entonces continuar con la automatización, pero el ejemplo de hoy vamos parar acá. Entonces pueden mirar cómo es sencillo crear los modelos en Tosca, cómo es muy sencillo crear los test cases, no necesita de ninguna línea de código, no necesita ningún conocimiento, apenas el conocimiento de la aplicación. O sea, yo
conozco el Fiori, yo conozco el SAP, yo soy un funcional, yo conozco el flujo, todo lo que tengo que hacer es crear los modelos de forma muy efectiva. Entonces, regresemos acá para la presentación y vamos a hablar de Tricentis NeoLoad. Tricentis NeoLoad, así como Tosca, es una herramienta de load and performance que también es de no-code, que no tiene código. Incluye funciones como loops, condiciones y muchas otras funciones drag and drop que están ya creadas, predeterminadas y listas para hacer sus scripts de performance. Los beneficios de Tricentis NeoLoad son aquellos que ya falamos, la reputación de la marca, una ventaja competitiva, aumentando el revenue, los lucros y aumentando el número de usuarios por las funcionalidades de aceleración de las pruebas de performance y de productividad, por la integración nativa con herramientas DevOps, se puede integrar, y también con herramientas de Application Performance Manager, de APM, donde podemos hacer un análisis de estos resultados. Podemos también reutilizar las pruebas funcionales que son creadas. En este caso, hoy vamos a mostrar en Tosca cómo podemos, de una única definición de pruebas funcionales, podemos crear una prueba no funcional y cómo entonces podemos hacer un release consistente entre todos los entornos de calidad, pero también en todas las aplicaciones. NeoLoad también soporta SAP, Salesforce, Microsoft, Oracle y muchos otros más también en Citrix. Como Tosca, la comparación es muy sencilla. Aquí tenemos NeoLoad comparado con el Load Runner. El Load Runner se tiene que hacer la creación de scripts y NeoLoad no necesita. Lo que esto significa entonces es que aumenta la productividad. Usted puede hacer la misma función o tal vez más y sin necesidad de una complejidad de creación de sus casos. Son 5 veces más rápido la creación si comparamos NeoLoad con Load Runner y 20 veces más rápido el mantenimiento. O sea, 60% de reducción en la creación, 90% de reducción en el mantenimiento. Este es un gaño de productividad altísimo. Cuando miramos en la arquitectura de NeoLoad, y vamos a explicar cómo son los componentes, entonces acá tenemos en el medio la parte de NeoLoad, la plataforma, donde tenemos el NeoLoad Web, que llamamos de Web Dashboards, donde controlamos los APIs, controlamos los dashboards de análisis de SLAs, de los trends, de la decisión go-no-go. Y de lá tenemos entonces el lado izquierdo, el NeoLoad Controller, que llamamos de NeoLoad GUI, que vamos a mostrar más adelante, y también los generadores de carga. Esses generadores pueden ser tanto on-prem quanto también en la nube. Apenas para lembrar que el NeoLoad Web es en la nube también. Y en el lado derecho tenemos las integraciones con las plataformas de Continuous Integration, los pipelines que son baseados en la nube y también con los APMs y las pruebas funcionales. Vamos a dar entonces una olhada acá en el NeoLoad Web. Pasamos entonces acá para NeoLoad Web, donde yo tengo acá, mira que es todo en la nube, no sé, usted puede acessar eso de una forma remota y mirar las pruebas, crear pruebas nuevas, analizar los resultados que tenemos en el momento actual, mirar dashboards de los resultados que hicimos en el pasado, estamos haciendo ahora, y podemos mirar detalles, como por ejemplo acá yo tengo un dashboard un poco más complejo, donde podemos mirar resultados de un aumento de carga y cuánto es la implicación en la duración del tiempo de transacción. Y ahí tenemos un aumento de usuarios en la carga y cómo eso pasa entonces dentro de cuál el impacto. Podemos mirar también los trends, las documentaciones, los resultados y mucho más. Entonces, más una vez, la infraestructura de NeoLoad en el lado izquierdo tiene el controller. El controller, el NeoLoad GUI, es donde se tiene el ingeniero de carga de test de performance. La persona que va a crear, que va a mantener los scripts de performance, donde tiene entonces los generadores de carga.
que pueden estar en la nube, pueden estar on-premise. En el caso del ejemplo de hoy, vamos a hacer todo on-premise solamente para facilidad. Y ellos entonces van a mirar a los application servers o la database servers que estão em uma outra infraestrutura, a infraestrutura que vai ser provada, e nesta, então, podemos incluir a parte de monitoreio. Então, o Neoload Web seria mais uma ferramenta de monitoreio, uma ferramenta mais executiva que está na nuvem, onde você pode mirar os resultados de forma remota, de forma mais de gestão, e a parte de controle, a parte mais de mantenimento, criação de los scripts. Vamos então mirar como podemos fazer isto. Vamos então mirar acá e abrir o Neoload GUI, que é este que estamos mirando acá, que tem todas as configurações disponíveis. Temos acá 3 user paths que já estão criados e podemos criar um novo user path para incluir, por exemplo, algum delas predeterminadas ações que temos acá abaixo, como delay, loop, while, if, then else. Vamos então incluir o loop em uma prova de hoje para mostrar se eu posso fazer o drag and drop, se funciona. E aí então mira que eu simplesmente posso fazer um drag and drop e configurar as funções que quero fazer. Claro que isso é só um exemplo, pero em uma script real podemos criar uma sequência válida de ações que queremos fazer para fazer as pruebas de performance. E depois, então, podemos utilizar outras funções. Pero uma outra forma de fazer isto é, ao invés de criar estes, aunque sejam muito sencillos, é utilizar um script ou um test case, melhor dizendo, de Tosca. E aí, não sei se miraram um pouco rápido, pero em Tosca, eu tenho uma lista de execuções que simplesmente vai executar um test case em Fiori. Este test case de Fiori vai abrir o Fiori, vai selecionar uma função, vai entrar alguns dados para nós podermos provar funcionalmente se isto está de acordo, se passou, se não passou. E aí, depois, nós vamos utilizar este mesmo test case que está executando nesse momento em Tosca, que Tosca está executando de forma automática com o Neoload. E vamos reutilizar esta função. Aqui, mira que estamos fazendo algumas buscas para generar algum tipo de chamadas dentro das aplicações. Fazemos o sign out e regressamos para el Tosca. Mira que em Tosca temos a execução bem sucedida, pero também em Neoload temos o caso de pruebas que se foi bajado dentro de Neoload. Então, o mesmo test case agora está acá com todas as ações capturadas dentro de Neoload e nós então podemos utilizar estas definições. Salvamos um passo, verdade? Ao invés de se criar todo de novo, podemos simplesmente executar uma prova funcional e reutilizar estes de forma para fazer as pruebas não funcionais e entrar todas as configurações. Regressamos então acá para a apresentação e só para exemplificar mais uma vez. Como miramos, em Tosca podemos fazer as pruebas funcionais muito fácil com o Model-Based Test Automation, sem scripts, com esforço muito pequeno, utilizando para fazer as pruebas funcionais. E essas pruebas funcionais podem ser hechas dentro de los sprints, porque é muito fácil de fazer, muito fácil de criar, e podemos criar, então, os ciclos de regressões e podemos criar os smoke tests, sanity checks dentro de los sprints. E isso, então, hacemos uma automatização muito mais sencilla. Tradicionalmente, o flujo de pruebas não funcionales, ou seja, as pruebas de performance, são hechas no final deste flujo todo por uma questão de infraestrutura, por uma questão de criação destes scripts, então solamente se hacían tradicionalmente no final. Pero, se nós podemos reutilizar estas definições e os mesmos test cases funcionales de Tosca com os loaded performance de Neoload,
podemos entonces criar y ejecutar los mismos pruebas no funcionales antes que hacíamos anteriormente, teniendo un ganho mucho grande de validación, de calidad y reducción de los riesgos, y reducción de los impactos que estos problemas terían en producción. Para isso, então, vamos então mirar uma execução de Tricentis Neoload e vamos então passar para o Neoload. Temos acá o GUI. Vamos então fazer uma execução do Tricentis Neoload com o functional case. Em Neoload, então, podemos configurar a população, ou seja, a quantidade de usuários que vão ser utilizados. Podemos incluir tipos de qual user paths nós vamos utilizar. Podemos emular, criar browsers, monitoreios e tudo mais. Acá, como digo, vamos fazer de forma local. E também podemos configurar os cenários. No cenário de hoje, vamos fazer uma breve execução com um ramp-up, onde vamos começar em 2 usuários e vamos incrementar 2 usuários a cada 2 minutos. E vamos fazer 1 minuto para ser mais rápido. E aí, então, vamos fazer um ramp-up de usuários. Aplicamos isto para todo o que queremos executar. E aí podemos fazer uma validação antes da execução, que chamamos de check user path. Esse check user path é muito útil para podermos verificar que estes user paths estejam válidos antes da execução e não ter problema na execução verdadeira. E isso, então, está mirando todos os user paths, está utilizando todas as variáveis, todas as configurações, mirando os response codes. Para salvar um pouquinho de tempo acá, vamos parar essa validação, para que não gastamos muito tempo, mas você entende a ideia, simplesmente mirar que isto está de acordo, e uma vez estando de acordo, podemos, então, fazer a execução. Vamos cerrar algumas aplicações acá, vamos deixar o Neoload Web aberto para você mirar, que podemos mirar a execução em ambas as ferramentas, e vamos começar, então, acá, uma execução de hoje, com 1 minuto solamente pequena para fazermos esta demonstração. E aí, então, mira que as pruebas vão começar, os generators vão começar esta preparação, e então em Neoload Web se tem a primeira prueba que está começada, e os resultados aos poucos vão aparecendo acá. Em Neoload Web, o elapsed time está allá, já temos 2 usuários, e em Neoload GUI podemos então controlar esta execução, também com muitos detalhes, incluindo muitos gráficos de controle, de generação, os CPUs, os errores, podemos incluir adicionais como alertas, podemos eliminar, reduzir, tudo muito customizável, muito fácil de ser mirado e também mirar em tempo real o resultado, o report que vai ser generado no final, e aí também mirar em detalhes os errores, os alertas, os usuários que estão entrando. E aí começamos com 2 usuários, já temos aí um pico, que provavelmente é um tipo de erro que já se passou, e podemos, tanto o engenheiro que está executando esta prueba, está mirando no GUI, como também a pessoa que está monitoreando, um gerente, um diretor, pode estar monitorando isto em Neoload Web, em outro lado do mundo, totalmente distinto, e qualquer um podia utilizar acá. E à medida que isso, então, se vai passando, agora passamos para 4 usuários, miramos a parte de trás em Neoload Web, que temos o Neoload Web 4 usuários, e também em Neoload GUI, um pouco mais de erros que estão passando, e já que passamos de 2 usuários para 4 usuários, e aí temos um pouco mais de erros e um pouco mais de problemas no tempo de resposta. De novo, isto é solamente um exemplo. Podemos incluir valores para SLAs, configurar SLAs e ter estes SLAs validados durante a execução. E aí também ter reportes baseados em los eventos, em los SLAs, em los errores, em los valores de threshold e também mirar o overview, como nós já miramos. A prova se cerrou, solamente 1 minuto, e aí, então, o Neoload está fazendo o ramp down. O ramp down, então, está retirando os usuários
y también verificando qué está pasando durante este ramp down. Y durante ese tiempo podemos mirar un poco los gráficos, un poco lo que tuvimos. 4 errores, tuvimos un poco de alguns problemitas de la duração, tivemos em questão de usuários, os 4 usuários que nós configuramos para hacer, e isto todo, como já digo, está disponível tanto em Neoload GUI, que para el engenheiro, el Neoload Web. Podemos mirar a carga de CPU, a memória, o throughput, os erros, os requests, os virtual users e muito mais. À medida que isto então se está cerrando, podemos dar uma pausa acá para mirar os resultados, o gráfico de errores, o gráfico de response time, e também mirar os mesmos em Neoload Web. Quando isso então termina, nós podemos mirar os resultados. E acá eu tenho um resultado um pouco maior que fiz em uma hora, e não poderíamos fazer nesta apresentação. E aí, mira que temos muito mais carga, muito mais usuários. Chegamos a 20 usuários e se mira um impacto muito maior na transação, o número de interações é muito maior. E temos também efeitos de valores de eventos, em caso acá, os requests que foram hechos maiores. Temos também alguns erros que foram encontrados e também alguns pontos de SLA que nós configuramos e encontramos acá problemas. Acá miramos que este SLA está baseado os elementos por segundo. Teníamos uma expectativa e isto foi acima da expectativa arriba. E acá miramos um relatório de todos os SLAs por intervalo de tempo, por execução. Podemos mirar este report. E outro ponto também que me gusta muito é que podemos compartilhar este dashboard. Acá, então, todas as informações que estão neste dashboard acá, podemos passar com um link para pessoas que não têm acesso. Então, generamos o link e este report, esses dashboards podem ser compartilhados com outras pessoas, executivos que talvez não sejam tão técnicos, mas queiram mirar os resultados da execução. E aí, então, pode se compartilhar isto com outras pessoas, enquanto o engenheiro está fazendo, então, o controle dos resultados em el GUI, em el Neoload GUI, e fazendo a criação do test report, onde então se pode fazer um montão de coisas, como, por exemplo, abrir em um browser, pode-se exportar estes resultados e muito mais ações que se podem generar, estatísticas, filtros, comparações com resultados anteriores e muito mais. Isto que gostaria de mostrar para você, em termos de la execução, mira que as pruebas aún estão executando em Neoload GUI, assim que termino, vamos para a parte dos latest results, a parte de abaixo, e aí acá cerramos esta execução em GUI, em web, a configuração, a população e o ramp-up time. Vamos regressar acá para a apresentação e vamos fazer um overview de que miramos hoje. Sabemos que a transformação digital é uma iniciativa chave para suas empresas que querem chegar à velocidade e à agilidade, pero mantendo ou aumentando sua qualidade. As pruebas continuam sendo a primeira barreira para a inovação e o cuello de botella em desenvolvimento de software. Como sabemos muito bem, são mais de 30% de los costos de todo o projeto, são mais de 49% de los esforços de todo o projeto. Então, necessitamos de um approach distinto, necessitamos de um approach transformacional, e esse é o approach que as ferramentas de Tricentis, junto com SAP, aceleram seu time to market, reduzem seus custos e melhoram sua qualidade de pruebas. Com isto, eu agradeço. Muchas gracias a todos por mirar esta apresentação e podemos passar para as perguntas. Eu não sei, Angela ou Eliana, se já respondemos as perguntas. Podemos invitar a los asistentes a
las inquietudes que tengan nos las pueden poner a través del Q&A. Sí, hay una Q&A en la parte de abajo, donde pueden entrar sus preguntas. Vamos a acompañar acá. Tenemos algo distinto acá. Apenas en cuanto aguardamos algunas de las preguntas, yo voy a hablar de unos puntos. El Tosca es una herramienta on-prem que tiene un licenciamiento concurrente, o sea, usted compra una serie de licencias, cada 10 licencias, usted puede tener 50, 60 personas que utilizan, pero las primeras 10, entonces, que pueden utilizar, este es una subscription. Esta subscription es anual, un valor anual, y incluye el software, todas las funcionalidades, y también nuestro soporte, que es 24/7. Neoload tiene un licenciamiento un poco distinto, porque está baseado en la carga. Entonces, hay una subscription también, pero es en la cuestión de virtual users. Entonces, se tiene un paquete de virtual users que se va a utilizar durante un año y se tiene los mismos beneficios, y también se puede agregar virtual user hours para momentos donde van a utilizar más específicos, más carga. Por ejemplo, en el Black Friday, días de promociones de ventas o algo así, donde podemos entonces hacer un número adicional de virtual user hours. No sé si tenemos preguntas, Eliana o Ángela. Lucho. No tenemos. Sí, señor. Aquí en el chat está Karen Castro. ¿Cuáles son las principales ventajas de Tosca sobre SAP CBTA? Sí, yo estaba hablando con SAP esta tarde, antes de esta reunión, el SAP en Chile, con un cliente en Chile. Y CBTA básicamente es un producto de SAP que puede hacer pruebas en el SAP Core, básicamente en SC. El Tosca o el SAP ST tiene la diferencial muy grande, porque puede hacer la prueba de más de 160 tecnologías, o sea, en SAP solamente, todos los SAPs, todos los SuccessFactors arriba, los cloud, las soluciones cloud, y también otros productos como Salesforce, ServiceNow, Workday, Oracle, Microsoft, C++, Java, mucho más. En Tosca se puede hacer pruebas fin a fin. Es muy fácil hacer la configuración, es muy sencillo hacer el entrenamiento. Tenemos entrenamiento online que se llama Teachable. Entonces, si entra en tricentis.teachable.com, se puede entonces hacer el entrenamiento. Usted puede hacer esto hoy y tener entonces el entrenamiento de Tosca, que es muy sencillo. Entonces, estos son solamente algunos de los ganhos. Y entonces el propio SAP, o sea, esta parcería, SAP no solamente vende los productos, pero también utiliza los productos internamente. Entonces nosotros cambiamos informaciones tecnológicas, SAP con sus actualizaciones, donde nosotros actualizamos nuestros productos para que puedan comportar los cambios de SAP. Entonces es mucho más extensivo, mucho más completo, mucho más valoroso la comparación con CBTA. Una otra pregunta. Pensando en SAP, se debe tener en cuenta, ¿qué se debe tener en cuenta en configuración? Bueno, en términos de tanto Neoload cuanto Tosca, las configuraciones son máquinas Windows muy sencillas. La configuración mínima de Tricentis Tosca es un Windows, una máquina Windows 10 con 8 GB de memoria y algunos gigabytes para instalación. No necesita mucho más do que isso. Esto que yo tengo acá en el Virtual Machine que yo demostré hoy. Entonces, podemos enviar para usted informaciones de los requisitos mínimos para todo esto, pero es muy, muy sencillo, y la instalación también es mucho, mucho fácil. Gracias por la pregunta, Oscar. Y acá tengo otras preguntas que me han enviado por interno, Daniel. Claro. Si ya tengo pruebas funcionales en Tosca, ¿qué tengo que configurar para hacer las pruebas de rendimiento?
¿Y qué pasa si no tengo la infraestructura disponible? Claro, ótima pergunta. A primeira parte da pergunta é quando já tem as provas funcionais, então você pode fazer algo similar ao que eu hice hoje, onde se hace uma conversão, ou seja, uma ejecução desde Tosca, e então Neoload se cria os flujos, os user paths para as provas de performance. Depois, o que tem que fazer é configurar que quer fazer a carga, ou seja, a quantidade de carga, o número de usuários e todas as configurações, onde estão os servidores, a latência, tudo mais. Isso tudo, então, se vai configurar em Neoload de acordo com os requisitos não funcionais. E aí, pode ser uma criação disto em uma plataforma local, on-premise, ou também pode utilizar em la nuvem. Então, se quer fazer isso em la nuvem, nós podemos ajudar com a infraestrutura, com os cloud servers, onde se pode, então, fazer as provas em la nuvem, facilitando muito a definição da infraestrutura, a configuração da infraestrutura. Boa pergunta, muitas graças por isso. ¿Algo más? No, Daniel, espera, una pregunta más. Sí, ¿es posible Karen. migrar scripts de CBTA a Tosca? No, desafortunadamente no es, y esto es básicamente la misma respuesta para cualquier otra solución, o sea, no se puede migrar de CBTA a Tosca, de Tosca a CBTA, o para cualquier otro tipo de herramienta. Desafortunadamente no, pero la buena noticia es que desde Tosca se puede reutilizar las pruebas entre diversas empresas, e dentro da mesma empresa se pode utilizar em diversos business units. Por exemplo, nós temos um cliente em Brasil, onde hice as provas em um warehouse e depois reutilizou todas essas provas em um novo warehouse. Então, nos reduziu por zero o tempo de criação dessas provas en el nuevo warehouse. Pero más adelante tenemos una cuestión de mantenimiento, o sea, migraciones tratan de pasar lo que se tiene para un nuevo concepto. Si lo que se tiene no está bien hecho, entonces tenemos algo que dijimos en inglés, trash in, trash out. Entonces, si no está configurado bien, se va a tener los mismos problemas, tal vez sea mejor hacer la creación de nuevo, donde no van a tener mantenimiento, no van a tener costos adicionales. Pero la respuesta es no, no puede migrar. Bueno, yo creo que llegamos al final. No sé si tenemos algo más. Yo quería agradecer a todos, Eliana y Ángela, por la oportunidad, y estamos acá caso necesitan de algo más. Muchas gracias a todos por conectarse a la sesión del día de hoy. Ángela. Sí, también gracias, Eli, gracias, Daniel. Gracias a todos por su asistencia, por su participación y su tiempo. Tengan una ótima tarde. Un buen día. Lista. Chao, chao.